Muy bien, pues después de la reunión que hemos tenido con el presidente de Gobierno y con la ministra de Empleo y con los secretarios generales de la UGT y comisiones, vamos a hacer un pequeño resumen de esta reunión y después, con mucho gusto, pues contestaremos todas las preguntas que queráis. Bueno, la reunión básicamente es después de la formación del nuevo gobierno, después de muchos meses donde no hemos tenido gobierno y, por tanto, pues, ha sido una situación legislativamente pues, prácticamente paralizada. En España pues, se hacen muchas leyes al año, alrededor de 1000 leyes en el Parlamento, normas, disposiciones, reglamentos, y este año pues, llevábamos solamente 200 hasta que se crease el gobierno, cuando la norma es alrededor de 1000. Y durante este tiempo pues, el crecimiento económico pues, ha sido importante, hemos crecido por encima del 3% y con una creación de empleo realmente muy importante. Y ahora, con gobierno, pues vamos a ver si esta inercia, digamos, de la economía española, que ha sido tan importante en los últimos meses, desde fuera incluso sorprendente, porque cuando veíamos los datos de España y los comparábamos con el resto de Europa y con los grandes países europeos, pues muchas veces nos preguntaban, ¿y cómo es que España está creciendo tanto en comparación con lo que nosotros estamos creciendo? Yo creo que en España pues, hemos hecho bastantes cosas en positivo en los últimos años. Básicamente, desde el punto de vista de las empresas, hemos hecho una apuesta por el exterior realmente muy importante. Entre el año 2000 y el año 2016 en España se han más que doblado las exportaciones, y tanto en número de empresas como en facturación total, es decir, en ventas de bienes y servicios. Esto nos ha colocado pues, en una situación envidiable en cuanto a porcentaje de bienes y servicios respecto a exportaciones, alrededor del 34%, cuando tenemos grandes países europeos, como pueden ser Francia e Italia, por debajo de esa cifra. Por tanto, en los tiempos de crisis aquí lo pasamos muy mal. Esto es lo que hemos hablado pues, en la reunión. Tremendamente mal, digamos, desde la crisis que se inicia en el año 2008 y especialmente en el 2009, con una caída del empleo espectacular ese año del 6%, hasta la fecha, en los últimos dos años y medio, donde vuelve a empezar la recuperación. Aquí han caído muchísimas empresas, casi por encima de las 300.000, y en este momento se están volviendo a crear empresas y estas empresas están volviendo a tener beneficios. Con los datos últimos de Agencia Tributaria del 2014, solamente en España el 42% de las empresas están en positivo. El resto, el 58%, sigue estando en negativo. Y 3/4 partes de las empresas españolas tienen bases imponibles negativas. Por tanto, a recuperar. Es decir, han tenido pérdidas y ahora están empezando a tener beneficio. Por tanto, este es un dato muy importante para ver de que la situación de crisis no se ha acabado, ni muchísimo menos, y que para poder estabilizar el país pues necesitaríamos esta creación de empleo que hemos tenido en los últimos años, pues que dure 4 o 5 años, pues para irnos a datos de desempleo no de 2 dígitos, sino de 1 dígito. Yo creo que este es el objetivo de todos, bajar del 10% del desempleo. Yo creo que esta es una de las condiciones absolutamente necesarias e imprescindibles para que el país vuelva a estar sosegado, vuelva a estar tranquilo. Hemos hablado, y por parte nuestra pues hemos dicho de que creemos de que es necesaria una nueva agenda política, económica y social. Una agenda política, ¿por qué? Porque hemos pasado de mayorías a tener que hablarlo todo en el Parlamento, y eso creemos que en esta circunstancia, cuanto más seamos y más estemos de acuerdo en distintos temas, mucho mejor para todos. Una agenda económica donde lo que no podemos decir es de que las reformas se han acabado, sino que al revés, que como no sigamos haciendo reformas en diferentes ámbitos y con diferentes intensidades, pues tenemos la posibilidad de caer en algún momento dado en el declive. Y después un tema social. Eso sí que pues, nosotros estamos absolutamente de acuerdo de que hemos de tener en cuenta de que hay mucha gente que se ha quedado por el camino, mucha gente que se ha quedado en la cuneta, y que entre todos tenemos que ser capaces de ayudarlos y reincorporarlos, digamos, para que vuelvan a sumarse a lo que realmente todos querríamos, es de que tuvieran empleo. Pero eso va ligado con un tema absolutamente imprescindible, que es la formación. Digamos, para que haya los desocupados se conviertan en ocupados, tiene que tener mucha más formación de la que tienen en este momento. Por tanto, nuestro gran empeño es la formación, es la educación.
y a partir de aquí yo creo que podemos empezar a hablar de otros temas. Hemos hablado de negociación colectiva, de lo que estamos hablando con los sindicatos, entre ellos pues, el tema del salario mínimo, hemos hablado de formación, hemos hablado de educación, de sanidad, de función pública, de política territorial, del tema presupuestario, del tema europeo, de las consecuencias de que en otros países de Europa se están pasando cosas muy distintas de las que podíamos pensar hace muchos años. En definitiva, un análisis que, como habéis visto, ha sido una reunión bastante larga, alrededor de 2 horas. Yo creo que seguro que me he olvidado alguna cosa y Antonio seguro que puede añadir alguna cosa. Pues muy buenos días. Yo creo que el presidente de la COE ha explicado bien cuáles han sido los puntos de las reuniones. A mí me gustaría incidir en varios temas importantes. El presidente del Gobierno, en su investidura, comunicó el que iba a convocar a los agentes sociales. Yo creo que esa es una noticia importante porque, como bien decía Juan, estamos en un momento clave de la propia recuperación económica en la que estamos trabajando, y es la incorporación de la sociedad civil a este proyecto común, ¿no?, que es España, ¿no? Y yo creo que en ese sentido a mí me gustaría agradecer, en este caso al Gobierno, al presidente del Gobierno, el que se haya acordado de nosotros y que nos invite, como no podía ser de otra manera, en el diálogo social a participar de esta recuperación y de estos objetivos comunes. En España, el objetivo principal, cuando vemos cualquier encuesta, es la creación de empleo. Yo creo que de eso los empresarios sabemos. El 90% de los empleos que se generan en España lo generamos las empresas privadas, lo generamos los empresarios y las empresarias de este país, que es lo que sabemos hacer. Por tanto, nos sentimos satisfechos de que se cuente con nosotros para hablar del futuro. Y no solo de la creación de empleo, de la consolidación de ese empleo y de la calidad de ese empleo. Es decir, lo comentaba también el presidente de la COE, nosotros somos sensibles, lógicamente, a la crisis que hemos sufrido en este país, somos sensibles a que hay desigualdades y hay que intentar ver cómo se puede trabajar en esa línea. Es decir, hay 2 líneas, que es la de creación de empleo, la de consolidación del empleo y la de ver cómo podemos ser capaces de hablar también de esa calidad del empleo. Por tanto, yo creo, y me debo a vuestras preguntas, que sinceramente lo importante en este caso es dar cabida al diálogo social, a la sociedad civil, que pienso sinceramente que entre todos seremos capaces de hablar de pactos, porque si esta legislatura, si este momento en España es importante, es el momento de los grandes pactos. Pactos, hablaba el presidente de ACOE, pactos de la educación, pactos laborales, pactos de todo tipo, que nos tienen que hacer que vayamos y que esas metas comunes que tenemos vayan para adelante. Yo creo que ese sería mi resumen y me pongo también, como el presidente de la COE, a vuestra disposición. Empezamos por primera fila. En plena negociación con los sindicatos. Digamos, lo que sí que tenemos, pues que es lo que ha pasado en el año 2015 y que está pasando en el 2016 y cuáles eran los acuerdos que habíamos firmado, de que decían de que en el 15 pues se tenía la recomendación nuestra de llegar hasta el 1 y la realidad es que llegó al 0,74 y en el año 2016 la recomendación era llegar hasta el 1,5. La realidad es de que está en el 1,08 y con la tendencia a llegar al un poquito más de 1. Ahí nos dijimos de que con esa información teníamos que ver qué podíamos hacer de cara al 2017 y eso es lo que estamos haciendo. En el cara al 2017 vemos de que el crecimiento probablemente sea un poco menor que este año. Tenemos una gran diferencia que es la inflación. Durante estos 2 últimos años ha habido una importante ganancia de poder adquisitivo porque las inflaciones han sido negativas, tanto la del 15 como la actual, la suma de las dos. Por tanto, eso ha sido todo ganancia de poder adquisitivo y en cambio de cara al 17 todos los indicadores nos indican de que la inflación estará por encima del 1%, probablemente el 1,1 o el 1,2 va a depender básicamente del tema de los costes energéticos. Por tanto, estamos en ello, estamos en plena negociación. Los sindicatos nos han dado su plataforma que está entre un intervalo mínimo del 1,8 y un intervalo máximo del 3%. Nosotros lo que estamos diciendo es: eso es la teoría, y dices, aguas abajo, ¿qué está pasando en la negociación subsectorial, sectorial y en empresas? Bueno, pues lo que estamos contemplando es una evolución en positivo, es decir, hacia arriba de lo que había en el 15, 16 y que va a continuar en el 17.
Podríamos analizar uno por uno cuáles son los convenios que se están firmando en la actualidad, pero esa es la evolución. Por tanto, nuestra propuesta va a ir en esa dirección. Todavía no hemos dicho cifras concretas, pero va a ir en esa dirección. Y respecto al tema del salario mínimo, pues lo mismo. Nosotros, en su momento, digamos, cuando el Gobierno, de acuerdo pues con la iniciativa legal que cada año hace, nos envía y nos dice cuál es nuestra propuesta, nosotros vamos a hacer una propuesta. Yo creo que va a ser una propuesta importante, una propuesta que la llevamos meditada durante muchísimo tiempo y para que la entienda todo el mundo. Y eso pues lo vamos a hacer pues en las próximas semanas, después de nuestra junta directiva que tenemos el día 14. Bueno, esto... La siguiente pregunta. Bueno, la siguiente pregunta. No, bueno, es que quería matizar que simplemente no es no contestar, es que toda negociación, como bien conocéis, tiene un rito. Y entonces, lógicamente, nosotros, pues la otra parte pide cosas y nosotros en ese sentido tenemos que tener la prudencia de estar en los plazos, en los tiempos que marca ese rito. Está claro que la negociación sigue y hoy sí podría en valor una cosa también que lo acaba de comentar el presidente COE. En España hay 6.000 mesas abiertas de negociación colectiva, permanentes, sectoriales y también de empresa, donde empresarios y trabajadores estamos permanentemente haciendo negociación colectiva. En este caso, el ANC es la recomendación que ampara, que da el paraguas a que esas mesas trabajen permanentemente. Y ahí sí me gustaría poner en valor, y por eso es tan importante el día de hoy, en el sentido de lo que es el diálogo social. Esas mesas son las que han dado estabilidad a este país los últimos años. Yo creo que es otro de los temas que hay que poner en valor. Hemos pasado momentos muy duros, muy malos, y sin embargo creo que la responsabilidad de los agentes sociales, de los empresarios y de los trabajadores ha sido, entre otras cosas, la clave de una estabilidad en el país importantísima. Yo creo que hay que poner en valor, y lo que sí os tenemos que pedir es que nos dejéis la tranquilidad de trabajar en la mesa, porque estas cosas se trabajan dentro y con mucha confianza y hay discusiones de cada lado, pero al final lo que tengo que decir, y siempre ha pasado, es que tanto una parte como la otra trabajamos con sentido de Estado y con lealtad institucional. Buenos días. Yo quisiera saber si en esta reunión han hablado de posibles futuras reuniones también con el presidente del Gobierno, con la ministra de Empleo, porque entiendo que esto ha sido solo una toma de contacto, o han llegado a alguna conclusión aparte de que haya un calendario, si hay un calendario, no hay un calendario para seguir hablando. Y por otro lado, me gustaría saber qué les parecería que el tope máximo de cotización a la Seguridad Social fuera suprimido, que es una de las cosas en las que parece que Mariano Rajoy se ha manifestado más o menos dispuesto esta misma semana en la sesión de control del Senado. Gracias. Bueno, con el presidente de Gobierno de tanto en tanto nos vemos, por tanto va a seguir así, y tanto como la ministra de Empleo como con otros ministerios. Lo que sí que hemos dicho es de que nos vamos a poner toda una serie de calendarios y toda una serie de temas a tratar, que son los temas que tenemos. Pero lo que sí que hemos dicho es de que les vamos a poner número y les vamos a poner fecha, y a partir de ahí le vamos a hacer seguimiento, porque es que si no hay algunos temas pues de que realmente pues los tenemos un poco pues que no acabamos de resolver en un sentido y otro. En el tema de la seguridad social y el de los topes, bueno, como todo, digamos, estudiémoslo. Veamos hasta qué es lo que hay, que lo sabemos, cuál es la cotización máxima, no solamente en el régimen general, sino en el resto de regímenes, y también si el destope traería como consecuencia un incremento de la posibilidad de pensión en el futuro. Bueno, como sabemos, hay un tope en este momento de cotización a seguridad social, y también hay un tope de pensiones. Bueno, pues también habría que preguntar qué pasa si destopamos uno y no destopamos el otro, cómo se puede hacer de una manera, cómo se puede hacer de otra. Por tanto, estudiar estos escenarios y con estos números pues plantearlo. Sí, buenos días, gracias. Quería saber si en esta reunión con el presidente del Gobierno, después de que esta semana ha empezado el periodo parlamentario y hemos visto que el Gobierno ha quedado en minoría en algunas cuestiones como el salario mínimo o también el tema de las pensiones, si ustedes de alguna manera el presidente les ha dicho que teme que quizá la nueva aritmética parlamentaria pueda echar hacia atrás algunas de las reformas, o si ustedes mismos, los empresarios, ven que esta nueva aritmética podría poner en peligro alguno de sus
de sus consideraciones. Gracias. No, yo creo que el presidente de Gobierno lo que nos ha dicho es de que existe una nueva realidad, pues es obvio. Antes había pues una suma parlamentaria y en este momento no la hay. Entonces hay que intentar que esta suma existe. Pero también, por otra parte, lo podemos mirar con un aspecto positivo. A lo mejor es el momento de poder poner encima de la mesa la posibilidad de grandes pactos pues, en pensiones, grandes pactos en educación, grandes pactos en justicia. Por tanto, no lo miremos en sentido negativo, sino miremoslo en sentido positivo. Si antes, pues, por mayoría se hacían las cosas de una manera y básicamente se hacían en los ministerios, bueno, pues ahora pues, la vamos a hacer en el Parlamento, y en el Parlamento pues interviene más gente. Y también nosotros ahí tenemos la posibilidad de que nuestras enmiendas, nuestras recomendaciones, nuestras tomas de posición, pues pueden estar mucho más refrendadas y mucho más apoyadas. Por lo tanto, no lo vemos desde el punto de vista negativo, sino al revés. Yo quería preguntarle si esa propuesta que están preparando de salario mínimo y que van a avanzar en la Junta Directiva del día 14 nos puede concretar un poco en qué línea va a ir, si se acerca a la línea que plantean los sindicatos de los 800 euros o nos pueden anticipar algo. La verdad es que esta pregunta es muy rápida de contestar. Hasta el día 14, lógicamente, primero tienen derecho los empresarios y las empresarias de este país a conocer directamente cuál es la propuesta, y no solo eso, sino que la COE y la CEPIME somos una confederación y esto va de abajo arriba, lo que significa que son los órganos de gobierno, que es la Junta Directiva, que es el Comité Ejecutivo, los que nos tienen que ir trasladando y diciendo cuáles son sus opiniones. Es decir, yo creo que si el presidente de la COE o yo mismo en estos momentos dijéramos una cifra, posiblemente que podríamos quedar desautorizados ante nuestra gente, que somos los primeros a los que estamos obligados a informar. Sí, insistiendo un poco en la precisión. La siguiente lo haremos lo más de lejos, porque si no, al final los de aquí delante monopolizan. Buenos días. Insistiendo un poco en la precisión, quería preguntarles si de lo que han dicho ustedes sobre la negociación salarial con los sindicatos se desprende que ustedes van a fijar un tope en el 1,5%, igual que este año, dada la evolución de la negociación colectiva. Esto como es una ustedes interpretación sui generis. ¿No? Sí, por eso pregunto. Hemos dicho lo que hemos dicho, estamos en plena negociación. Yo creo que vamos a pactar. Seguro que vamos a pactar, pero dejemos los tiempos y las cosas como están en este momento, pero no, somos optimistas. Sí, en cualquier caso, el año pasado hablamos del 1,5. Bueno, pues alguno de la otra parte dijo otras cifras, pues bueno, pues no pasaría nada que pudiera ir por ahí, pero vamos, ya está. Nosotros estamos mirando qué pasa aguas abajo. Aguas abajo es la realidad. Lo que nosotros decimos siempre es una recomendación. Lo perfecto es que la recomendación sea muy parecida a la realidad, porque es que si no, nos estamos engañando a todos. De la Unión Europea. Gracias. Sí, pero como hemos hecho el grupo de expertos y están hablando sobre todo esto, vamos a esperar que nos dicen, y a partir de aquí pues tendremos que hacer pues lo que se tenga que hacer cumpliendo la ley. Sí, estoy aquí. Buenos días. No, yo quería saber si nos pueden concretar cuál es el resultado de esta reunión, porque bueno, algunas de las cuestiones que nos están contando creo que son posiciones de la patronal de cara a la negociación con los agentes sociales, pero yo quería saber el contenido que ha habido en la reunión de las tres partes, si nos pueden concretar qué ha cambiado antes de que entraran y una vez que han salido, y si se ha hablado de cosas concretas como por ejemplo esto que le planteaba el compañero sobre la posibilidad de elevar los topes máximos de cotización. Ustedes lo han valorado porque es una propuesta que se ha puesto, está en el debate desde hace unos días, pero no sé si cuestiones tan concretas como esas se han hablado en la reunión. Hemos concretado muchas cosas. Por supuesto, el presidente de Gobierno y la ministra de Empleo han hecho una exposición detallada, y después pues cada uno de nosotros cuatro pues en algunos de los temas estos pues hemos concretado nuestra posición, algunos incluso con cifras, otros sin cifras, pero digamos lo que sí que hemos dicho, vamos a hacer un listado de toda esta serie de temas y vamos a hacer un seguimiento uno por uno de cada uno de ellos, y nos vamos a dar un timing pues para que todo el mundo pues pueda decir cuál es su posición. En una reunión de 2 horas pues es muy difícil en cada uno de estos temas, que son temas amplios, pues poder simplemente hacer titulares. No podemos hacer un razonamiento digamos de pros, contras, alternativas y propuesta, ¿no?
14, 15 temas muy relacionados con todo lo nuestro y que vamos a hacer un seguimiento pues con el Ministerio de Empleo. Es que tienen que también hablar también los secretarios generales de comisiones y UGT. Hola, gracias. Venga. Yo quería una valoración sobre las declaraciones del presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán, como haciendo una crítica de la reforma laboral, diciendo que permite la explotación. Dijo exactamente que despedir pagando 20 días por año y empezar a subcontratar es explotación. No sé qué tiene que decir sobre esto. Gracias. Bueno, yo, sinceramente, yo coincido con Antonio Catalán. Es decir, es que yo creo que nosotros no representamos a esa gente. Es decir, yo, en este caso, puedo decir también como presidente de Confemetal, nosotros estamos muy por encima de estas cosas y si hay fraude, que se busque, que se persigue y se castigue. Es decir, es que a veces cuando se habla la palabra empresario, cualquier tema o cualquier asunto de este tipo inmediatamente se generaliza. Y yo creo que efectivamente, pues si hay algunos sinvergüenzas que hacen eso, pues lo que hay que hacer es cortarlo por lo sano. Yo creo que hay un tema que lo he dicho antes y además lo digo con firmeza. Hemos hablado de creación de empleo, de consolidación de empleo y de calidad del empleo. Hemos hablado de eso. Y en el tercer punto creo que está la calidad del empleo. Yo creo que los empresarios en España no hacen eso y si alguno lo hace, desde luego hay que ir a por ellos. Es decir, lo digo con toda claridad. Estamos en contra de las irregularidades, sin duda. Sí. Bueno, el señor Garamendi acaba de decir, bueno, el 1,5 igual puede ir por ahí. Podemos decir exactamente qué es esto, e igual puede ir por ahí. Y luego, bueno, los sindicatos y estos días en el Congreso hemos visto que se ha propuesto elevar el salario mínimo a 800 euros. Los sindicatos también proponen esto y además proponen una derogación de la reforma laboral o una reforma laboral en la que, por ejemplo, la negociación cambiarán las estructuras de la negociación colectiva. Supongo que el presidente del Gobierno habrá hablado sobre este tema. ¿Cómo han notado ustedes al presidente del Gobierno? ¿Ha sido receptivo a estos temas? Gracias. Yo creo que el presidente de Gobierno sabe cuál es su situación en este momento. Antes tenía una mayoría absoluta y podía hacer según qué cosas. El 100% de las cosas que él pensaba. En este momento no la tiene, en este momento hay un nuevo marco parlamentario y en este marco parlamentario hay que llevar las cosas por acuerdo. Y en eso estamos todos. Digamos que de la negociación laboral y de la reforma laboral, lo hemos dicho muchas veces, desde el Estatuto de los Trabajadores del 80 hasta el texto refundido del 95, era una historia. Del 95 hasta la fecha ha habido más de 50 reformas, que muchas de ellas son mejorables, sin duda alguna, que estamos dispuestos a cambiarlas nosotros y especialmente si estamos de acuerdo con los sindicatos, pues también, fantástico. Y eso, pues tanto el presidente de Gobierno como la ministra de Empleo nos ha dicho, si en alguna de estas cosas estáis vosotros de acuerdo y nos planteáis la posibilidad de cambio, reforma o adaptación a la realidad, o por lo menos que se entiendan las cosas y después en los juzgados no se tengan que interpretar, estamos dispuestos a mirarlo. Bueno, pues ahí hemos abierto pues una posibilidad de que nosotros traslademos comunes acuerdos, sindicatos y patronal, pues para decir esto lo vamos a cambiar o esto lo vamos a modificar, porque vemos que en la práctica esto no acaba de funcionar. Sin duda alguna, esto yo creo que es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Yo creo que hay un tema además que es importante. También hay que ver esas reformas cuando se han hecho y en qué momento, y en una situación de España muy delicada. Nosotros siempre decimos, en España han cerrado 300.000 empresas. Si no se llega a hacer la reforma laboral, realmente se hubieran cerrado muchísimas más. Es decir, yo creo que eso también hay que tenerlo presente. Ahora, que se puede hablar para mejorar las cosas, pues yo creo que hay que hablar. Lo que está claro es que cualquiera de los temas de los que estamos hablando no son de una reunión de 2 horas. Son reuniones donde además tenemos diferencias a la hora de hablarlo, porque hay distintas sensibilidades y eso va a significar trabajo, mucho trabajo y no en 2 días, sino en el tiempo. Y de hecho no solo nuestro, no solo de los líderes sindicales, sino de nuestras organizaciones, de nuestra gente, de nuestros trabajadores, de nuestra gente preparada, nuestros técnicos, que realmente van a tener que abrirse mesas para hablar de absolutamente todos estos temas. Yo creo que es un tema donde se abre un camino, donde se acaba de colocar la lista de temas que pensamos que son importantes, pero donde estamos en el comienzo de un camino que esperemos que en el tiempo se vaya haciendo día a día, claro. Como conclusión, digamos, de lo que ha dicho Antonio y lo que nosotros les decimos siempre a los sindicatos y le decimos siempre al Gobierno, los alemanes a principio de este siglo estaban en una situación económica muy complicada
y fueron capaces de pactar buena parte de su nueva agenda. La nueva agenda que llamaron en Alemania, capitaneada por el canciller Schröder, las 4 famosas leyes Hartz. Eso lo hicieron, muchas de ellas con pacto gobierno, oposición, sindicatos y patronal. Ojalá que nosotros pudiéramos hacer esto en algunos de los ámbitos laborales y no laborales. Venga, muchas gracias. Es que si no, se nos van a enfadar. ¿Igual puede ir por ahí qué? Igual. O sí o no. La semana que viene seguimos hablando. Gracias. Venga, hasta ahora. Gracias.